Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta conferencia denominada La economía peruana, desarrollo sostenido y perspectivas al 2021, que en esta oportunidad nos las dará el propio ministro de Economía y Finanzas de nuestro país. En primera instancia, agradecerles a todos ustedes su presencia en nombre de nuestra primera autoridad, la doctora Ilse Visoski Loli. El ingeniero Ismael Benavides Ferreiros es ingeniero agrónomo y economista agrícola de formación, con un MBA en Finanzas de la Universidad de California, Berkeley. Posee más de 30 años de experiencia en el sector de banca y finanzas, habiendo iniciado su carrera profesional en el Citibank y ha trabajado en bancos, compañías financieras de diferentes países como Venezuela y Ecuador. Además, ocupó el cargo de gerente general en COFIDE, Corporación Financiera de Desarrollo, y desde el año 1993 hasta el 2007 fue director general y vicepresidente del Banco Interbank, el cuarto banco más grande del país. Asimismo, durante 2 periodos consecutivos fue presidente de la Asociación de Bancos del Perú. El ingeniero Benavides posee vasta experiencia profesional en el sector público peruano. Ocupó los cargos de viceministro de Economía y de Finanzas, ministro de Pesquería durante el gobierno del presidente Belaúnde a principios de los años 80. Recientemente hizo lo propio en el régimen del presidente García como ministro de Agricultura hasta octubre del 2008, para luego ser nombrado ministro de Economía y Finanzas desde el 14 de septiembre de 2010. El ingeniero Benavides es miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Tengo la suerte de conocerlo un poco más de 30 años porque fue mi jefe cuando él era viceministro de Economía durante el gobierno del presidente Belaúnde. Por lo tanto, para mí es un honor y un placer presentarlo. Pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes, pasarán a recoger las preguntas y él tendrá la posibilidad de responder todas las preguntas que pudieran haber. Quiero dejarlo pues con ustedes, con el ingeniero Benavides, a la cual pido un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, doctor Javier Zúñiga, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, señor decano de la Facultad de Administración, profesores, alumnos de la Universidad de Lima, para mí es especialmente grato estar aquí esta noche acudiendo a la invitación de Javier, quien, como bien ha dicho, nos une muchos años de amistad, de comunión, de esfuerzos, de ideas, de visión de país. De manera que me alegro de estar aquí esta noche y poder compartir con ustedes esta presentación que les hemos hecho sobre la economía peruana, su desarrollo y cómo vemos las posibilidades del país hacia el año 2021. Sin más, quisiera proceder con la presentación, empezando con una remembranza, una recolección del pasado y cómo ha evolucionado nuestro país. En primer lugar, quisiéramos ver cómo estaba el Perú
en el año 60. En esa época teníamos un ingreso per cápita ajustado por paridad de compra 3 veces el de Corea del Sur. Es decir, el Perú tenía $4.200, Corea del Sur $1.700. Hoy día, al año 2010, mientras Corea del Sur tiene $27.000, el Perú tiene $8.500 per cápita. Es decir, en el 60 nosotros éramos el triple que Corea, en el 2010 Corea es el triple que el Perú. Y es importante que reflexionemos sobre esto porque algo pasó en el camino. Y debido a malas políticas macroeconómicas que se iniciaron en los años 70, después del golpe militar del año 68, que continuaron hasta los años 80, perdimos 30 años. Y recién en el año 2005 pudimos recuperar el per cápita del año 1975. Y en esta gráfica podemos ver cómo fue cayendo el PBI per cápita debido a las malas políticas, a la hiperinflación, a la falta de inversiones, y nuestro país se empezó a quedar atrás. Porque si trazamos una línea de lo que venía creciendo el Producto Bruto, la economía pues nos hubiera llevado a un per cápita mucho mayor. El modelo económico de los años 70, el modelo velasquista, como se dice, redujo la actividad privada afectando la productividad. Y tenemos así que mientras en la década 60, 61, 70, la contribución de la inversión privada al crecimiento del PBI fue mayoritaria, en la década 71-80 fue muy poca. Y eso significó que el país dejó de crecer. Tenemos que la inversión total como porcentaje del PBI del sector privado pasó de 22% en la década de los 50 y 18% en la década de los 60 a 14% en la década de los 70. Y la productividad también fue bajando. Y en la década de los 70 ya la productividad fue negativa, especialmente la productividad laboral con las nuevas leyes laborales, estabilidad extrema, etcétera, que se dieron en los años 70. ¿Y qué ocurrió también con el gasto público? El gasto se incrementó tremendamente, se empezaron a crear empresas públicas que empezaron a generar pérdidas enormes. Se expropiaron muchas empresas privadas, la International Petroleum, periódicos, la totalidad de los medios de prensa y televisión, todas las pesqueras, empresas mineras, se creó Aeroperú, que perdía $50 millones, etcétera. Y el valor actual de las pérdidas acumuladas de las empresas públicas entre el 68 y el 79 es de $18.780 millones. Esto significa la mitad del déficit de infraestructura que tiene nuestro país. Se crearon cerca de 175 empresas estatales que justamente fueron la carga que tuvo que enfrentar el país a partir de los 90. Pero además el gasto público se volvió ineficiente. En la década de los 70, la planilla del Estado creció de 197.000 personas a 359.000 personas. Y lo que más creció, evidentemente, fueron proporcionalmente las empresas públicas. Todo esto llevó a que la inversión ineficiente, la
la baja productividad de la inversión, el crecimiento de nuestro país se estancase. Y es así que si el PBI hoy día es 14.752, de haber continuado con las políticas adecuadas, sería 29.503 soles. Es decir, el Perú se equivocó de rumbo y los desincentivos a la inversión privada, las políticas estatistas de la década del 70 y 80, los déficits fiscales, la hiperinflación, etcétera, llevaron a este empobrecimiento. A partir de los años 90 empiezan a haber cambios importantes. Yo quisiera hacer una reflexión aquí de la performance de la Constitución del 79 versus la Constitución del 93. La Constitución del 79, que permitía la actividad empresarial del Estado, que el Estado no tenía un rol subsidiario, sino más bien un rol directriz y empresarial, es la que nos generó una serie de problemas y tuvo una muy baja performance. El crecimiento del PBI bajo esa Constitución tuvo un promedio de 6.6% anual, la inflación promedio fue de 910% anual y los déficits fiscales de 6.9% del Producto Bruto, es decir, insostenibles. La Constitución del 93, que hoy día se plantean cambiar, más bien tuvo una performance mucho mejor, crecimiento promedio de 5.4%, inflación promedio de 5.5% y déficits fiscales de 1%, que son totalmente manejables. ¿Qué se generó a partir de las reformas de los años 90? Disminución de la inflación, que cayó de 10.000% anual en el año 90. Muchos de ustedes seguramente no la vivieron o eran muy pequeños. Hay inflaciones muy bajas del orden de 2-3% en los últimos años. Igualmente, la deuda pública, como ejemplo, que llegó a tener 70% del Producto Bruto Interno, que es semejante a deudas públicas que tienen países como Portugal y España, que tienen problemas serios en Europa ahora. Hoy día la deuda pública significa apenas 23% del PBI, es decir, el país ha podido reducir deuda y que ésta deje de ser un problema. La inversión pública, los déficits fiscales que fueron enormes en la década de los 70s y 80s, llegando hasta 12% del PBI, hoy día tenemos superávit, tenemos un pequeño déficit en el año 2009 por la crisis internacional, pero que hoy día se está convirtiendo otra vez en superávit. La inversión pública, que en los años 70 y 80 fue hecha en base a deudas ineficientes, inversión no rentable porque eran empresas públicas que generaban pérdidas y fueron en general malas inversiones. Hoy día, después de muchos años de no poder invertir mucho porque los recursos no existían, hoy día el Estado puede invertir hasta 6% del Producto Bruto en inversión, especialmente para las zonas más pobres y marginadas. Y como les mencioné, la deuda pública, que desde los años 70 hasta los años 80 se incrementó de una forma dramática, y deuda que se destinó a malos proyectos ha caído sustantivamente hasta el año 2010, de manera que podamos